Vamos a seguir con los siguientes vídeos, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Pues significa tierra entre ríos. ¿Y cuáles van a ser estos ríos que enmarcan a este espacio originario de Mesopotamia? Pues van a ser el río Tigris y el río Éufrates. ¿Dónde se sitúa Mesopotamia? Pues nos lo encontramos en este Oriente Medio, en lo que es el actual Irak, sobre todo Irak, Siria, etcétera, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar es que gracias al río, a la presencia de estos ríos y a las obras hidráulicas que van a llevar a cabo pues un sistema de agricultura denominado regadío, se convirtió en una región muy fértil, por lo tanto muy atractiva para el asentamiento de las personas, de los grupos humanos. Claro, no solamente el asentamiento, sino también el control de todos estos territorios. Por lo tanto, en Mesopotamia lo que nos vamos a encontrar va a ser una sucesión de periodos tanto de ciudades-estado como posteriormente imperios, que van a ir intentando conquistar estos territorios para beneficiarse precisamente de sus características. Bien, aquí nos encontraríamos con Mesopotamia, lo que hemos dicho, sobre todo se situaría en Irak, en Siria, bien. Vale, aquí lo que observamos es la evolución política que se va a desarrollar en Mesopotamia desde el año 3500 a.C. aproximadamente hasta el siglo VI, ¿vale? Bien, nuevamente tendríamos aquí esta evolución política. En un primer momento lo que nos vamos a encontrar es con el periodo sumerio. Este periodo sumerio va a estar caracterizado por la existencia de varias ciudades-estado independientes. ¿Qué quiere decir ciudades-estado? Que cada ciudad se gobierna a sí misma como si fuera un reino, ¿bien? Ejemplos de estas ciudades, pues por ejemplo Uruk, Lagash, ¿bien? Eh, Entre estas ciudades se llevaban a cabo una serie de batallas, una serie de guerras para conquistar sus propios territorios. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es que en estas primeras ciudades, debido a esa riqueza caracterizada por el aumento de la agricultura, el comercio, la artesanía, etcétera, van a tener que amurallarse, ¿bien? Y a su vez, para defenderse o bien para atacar a otros territorios, van a crear sus propios ejércitos, ¿bien? Este sería el primer periodo. A partir del siglo 24 a.C., un rey, Sargón I, va a conquistar todos estos territorios y los va a unificar en lo que vamos a conocer como el primer imperio de Mesopotamia, que sería el imperio acadio, ¿bien? Hacia el año 1900 a.C., un nuevo territorio, unos nuevos gobernantes situados más hacia el este, ya que Akkad estaba en el norte de Mesopotamia, van a conquistar estos territorios, ¿bien? De los cuales uno de los principales gobernantes que nos vamos a encontrar en el Imperio Babilónico, pues va a ser Hammurabi, el creador de una compilación, de una recolección de leyes que van a organizar la vida de la sociedad. Bien, ¿cuál va a ser esa compilación de leyes? Pues una relación de normas que se va a conocer como el Código de Hammurabi. Bien, bueno, aquí tendríamos ejemplos de esas murallas. Estos serían los ejemplos de esas murallas destinados sobre todo a proteger a estas ciudades. Bien. Posteriormente al imperio babilonio se sucede el imperio asirio, ¿vale? Asur, que sería la capital del imperio asirio, está situado en el norte de Mesopotamia. Y uno de sus reyes, sobre todo Asurbanipal, va a ampliar el territorio del imperio asirio hacia Fenicia, que estaba situado en el levante mediterráneo, ¿bien? Y hacia Egipto incluso. Los asirios van a ser sustituidos por un nuevo imperio, el imperio neobabilonio, sucesor de ese antiguo imperio babilonio de Hammurabi. Este imperio neobabilonio va a estar comandado principalmente por el rey Nabucodonosor II. Bien, aquí nos vamos a encontrar con el periodo de mayor importancia, de mayor esplendor de Babilonia. Como ya os he dicho, estamos en un territorio que está caracterizado sobre todo por la existencia de diferentes gobernantes, de diferentes imperios que se van a suceder unos a otros. Pues bien, después de los neobabilonios
la principal potencia que nos vamos a encontrar, sobre todo a partir del siglo VI, va a ser el imperio persa, que con el rey Ciro el Grande va a conquistar todos estos territorios, todo el territorio de Mesopotamia. eh, y por último nos encontramos con Alejandro Magno, el rey de Macedonia. Macedonia era un territorio que correspondía a la antigua Grecia y que debido a sus dotes militares y a sobre todo su comprensión con los pueblos conquistados, pues va a ampliar todo, va a ser capaz de conquistar todo este territorio al vencer al imperio persa. ¿Vale? Bueno, como os he comentado, aquí nos encontraríamos con el código de Hammurabi. Recordad, esto es una estela, ¿bien? Aquí nos encontraríamos con un relieve y lo que es el cuerpo de la estela nos vamos a encontrar con la compilación de leyes. Si os fijáis, lo que estamos viendo es una estructura cuneiforme, ¿bien? En qué se basaba el código de Hammurabi? Sobre todo en la ley del talión, esa ley del talión que establecía el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si tú matabas a un esclavo mío, pues yo tenía el derecho a matar a un esclavo tuyo. Bien, seguimos. En cuanto a la sociedad, como ya hemos dicho, como todas las sociedades urbanas, como todas estas sociedades fluviales o... Sí, estaría caracterizado por ser una sociedad jerárquica, ¿bien? Si hablamos de esos primeros territorios de esas civilizaciones fluviales o urbanas, estaríamos hablando de Sumer, ¿bien? Y en Sumer lo que nos vamos a encontrar es que cada una de las ciudades-estado tenía un rey. A ese rey se le conocía como Ensi o Patesi, ¿bien? Este tenía el poder absoluto, mandaba en todo, en asuntos políticos, religiosos, económicos, militares, agrícolas incluso, ¿bien? Y era considerado como un intermediario, como un intérprete de los dioses, ¿bien? A partir de la aparición de esos imperios, como el acadio, babilonio, asirio, etcétera, quien va a ocupar ese lugar del rey van a ser los emperadores. Por debajo de esos gobernantes se encuentran los nobles, ¿bien? Los nobles, sobre todo, que estaban encargados de comandar el ejército. Y más o menos al mismo nivel nos encontramos con los sacerdotes que vivían en el templo, dirigían la vida económica de la ciudad, etcétera, ¿bien? Estos dos grupos eran los poseedores de la mayoría de las tierras, ¿bien? Y además ayudaban al rey a llevar a cabo, al rey o al emperador en su caso, a llevar a cabo esas labores de gobierno. Por debajo nos encontraríamos con una serie de funcionarios donde destacan sobre todo los escribas, ¿bien? Ya estos tenían mucha importancia ya que era muy difícil aprender esta labor. Y además, recordad, escribir, a la hora de escribir, se tardaba mucho, era muy costoso aprender a escribir, sobre todo en esta época, ¿bien? Por debajo de esos grupos nos encontramos con los trabajadores libres, campesinos, artesanos, comerciantes, soldados. Estos tenían que pagar impuestos, tenían que trabajar para los reyes, para los sacerdotes, para los nobles, ¿bien? Y por último nos encontraríamos con los esclavos. No tenían ningún derecho y eran prácticamente considerados cosas, ¿vale? En cuanto a la religión mesopotámica se caracteriza por ser politeísta, ¿bien? Es decir, creían en varios dioses que estaban relacionados sobre todo con la fuerza de la naturaleza, ¿vale? Estos dioses tenían cualidades humanas, pues podían ser celosos, podían tener sentimientos de ira, de amor, etcétera, ¿vale? Estos dioses o la representación de estos dioses era antropomorfa, es decir, tenían el aspecto, como he dicho, los sentimientos y cualidades humanas, aunque la diferencia que tenían con los hombres es que estos no morían, eran inmortales, ¿bien? Nos vamos a encontrar sobre todo la religión mesopotámica con los orígenes de algunas de las tradiciones religiosas que existen en la actualidad, tanto en el cristianismo como en el islam, ¿vale? La religión también va a estar muy relacionada con la astronomía. Es por eso que los principales templos religiosos de Mesopotamia, esos conocidos como zigurats, aparte de ser edificios religiosos, también se van a dedicar a estudiar el universo, ¿vale?